hablo con las manos delante, soy Alejo Srizo, profesor de la asignatura, y no soy el único profesor aquí, está también escuchándonos y también con la cámara encendida Ernesto Estrina. Presentate. Presentarte, Ernesto. Okay. Para que estaba muteado. Bueno, sí, yo soy Ernesto Estrina. Después cuando Alejo haga algún corte, después voy a seguir yo con la segunda parte. Ok. Ya empecé una grabación que hasta ahora está viendo nuestras caras. Voy a mantener mi cámara prendida porque cuando hablo, por momentos muevo las manos así y eso agrega información. Es lo más cerca que puedo estar de todo el mundo. Necesito que todos mantengan los micrófonos apagados y que los conecten sin dudarlo e interrumpan sin dudar en cualquier momento en que algo no se entienda, que vaya muy rápido o cualquier otra cosa. Hagan lo que harían en una clase presencial, por favor. ¿Por qué? Porque los docentes, que estamos de este lado, no sabemos trabajar de una manera que no sea la de la clase presencial. Si ustedes nos interrumpen, estamos como en casa, sabemos lo que tenemos que hacer, contestamos las preguntas. Si ustedes no nos interrumpen y hablamos solo, como quien da un discurso, se hace mucho más difícil para nosotros estar seguros de que se entiende, que es el objetivo de esto, ¿no? Estamos acá para que se entienda. Bueno, ahora que llevo un rato grabando, voy a compartir mi pantalla. Y damos comienzo al curso. Por favor, cualquier persona, desmutee su micrófono y salude al grupo como saludo en nombre de todos sus compañeros. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Fantástico. Bien. Funciona. Sigamos adelante. Lo que están viendo en pantalla es una estampilla con la cara de Carter Sagi. Carter Sagi fue el hombre que encontró la razón por la cual los suelos se portan distintos que otros sólidos. Fue uno de los ingenieros más importantes del siglo XX. Y esta estampilla muestra, además de muchas otras cosas, muestra también cómo los austríacos valoran a un hombre, un científico, pero también un ingeniero, un hombre práctico, que hizo muchísimos aportes a la ciencia en su momento. Es lindo que una estampilla tenga la cara de un ingeniero y más que sea un ingeniero geotécnico. La materia, la asignatura. Este es el índice de la filmina, la versión grabada que ustedes tienen. Ustedes tienen todas las clases grabadas y siempre van a tener las clases grabadas antes de que les impartamos. Bien, esta filmina tiene un texto en la versión que ustedes tienen grabada. Pausen la versión y escuchen y léanlo. Obviamente, esas grabaciones fueron hechas así como estoy hablando ahora, sin ningún tipo de guión, no trata de hacer un libro, hablé como pude, tosiendo y lo que haga falta para que tengamos el material para empezar a trabajar. Como vamos a perder un 20% de eficacia en esta manera de dar clases respecto de en la clase presencial, por lo menos un 20% de eficacia, los invito a que miren las clases antes. No tenemos ninguna manera de saber que vieron las clases antes. Vamos a tratar de encontrar una manera de comprobar que ustedes de evaluar que ustedes han visto las clases antes. Pero en todo caso, necesitamos apelar a vuestra madurez, necesitamos que tengan visto los videos antes de la clase. Los videos son más cortos que la clase, entonces una clase de 2 horas, el video dura 40 minutos, porque soy yo hablándole a la pared. Y acá también van a ser 40 minutos, excepto que ustedes interrumpan y hablan. En las tapas he introducido algunos cuantos de estos links, como este que está acá. Voy a hacer clic a ver si explota. La verdad que no hice clic antes. Hoy arrancó. Creo que cuando empiece el video de la porquería esta, ustedes pierden mi voz. Si se pierde mi voz, me avisan. Alguien preguntando lo que es un ingeniero geotécnico y la gente contestando cosas divertidas.
Bueno, hay un montón de videos. ¿Qué es el ingeniero geotécnico? Preguntado en la calle como quien pregunta qué es un astronauta o qué es un marciano. Y mírenlo, es divertido. Es una buena manera de ver por dónde van los tiros, cuál es el conocimiento que la sociedad tiene de nosotros los ingenieros geotécnicos. Bien, empecemos a trabajar. Este es el índice de la presentación de la primera clase y vamos a empezar por introducirnos a nosotros mismos. Entiendo que ustedes están viendo mi cara. Yo soy Alejos Friso y esta es mi dirección de correo electrónico. En cualquier momento pueden contactarme a través de este correo. Ninguna pregunta está mal, ningún tema es no deseado. Cualquier cosa que quieran discutir, criticar, comentar, preguntar, no hay ningún problema. El cuerpo docente se completa con 3 profesores más. El Mauro Codevila, Jorge Layún y Ernesto Estrina. Ernesto Estrina es quien ya se presentó recién y las otras 2 personas las vamos a presentar un poco más adelante. En el laboratorio de la facultad tenemos avanzando una serie de tesistas de grado y algunos de doctorado que trabajan fundamentalmente con Mauro Codevila, pero también con Diego Manzanal, así que aquellos que cuando termine este curso tengan ganas de más, que no les haya cansado la cantidad de geotecnia que vieron aquí, están invitados a acercarse al laboratorio porque hay cosas muy interesantes pasando y va a ser bueno que exploren qué es lo que hay ahí, a ver si les interesa. Y después tenemos algunos colaboradores adicionales, entre los cuales sé que está escuchando Camilo Casagrande, un muchacho que acaba de terminar su tesis de grado. Creo que su mail es cepcasagrande@fiubar. Confirmame, Camilo. ¿Cuál es tu mail? Sí, eso sí. cepcasagrande@fi.uba.. Cualquier pregunta que necesiten me pueden contactar a mí también por ahí. Camilo, ¿cuándo te graduaste? ¿Cuándo rendiste tu tesis? El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. ¿Cuál es tu próximo plan? Hacer un doctorado. Bueno. Ok. ¿Un doctorado dónde? Si querés que me presente, voy a hacer un doctorado en ITEC, que es básicamente las siglas de YPF Tecnología. Es un que fundan YPF y el CONICET y básicamente explora lo que es vaca muerta. Es todo el desarrollo que hay detrás de vaca muerta y tienen todos los científicos y desarrolladores ahí. Mi idea es hacer un doctorado, después de recibirme de ingeniería civil, ahí sobre el tema de geomecánica de reservorios. Pregunta, ¿vos pensabas que ibas a hacer un doctorado antes de hace 2 años o hace 3 años? ¿Ya sabías que ibas a terminar y hacer un doctorado? No. ¿Cuánto te influyó el hacer la tesis? ¿Cuánto te influyó hacer la tesis de grado en eso? Haber cursado la materia, nunca me había planteado siquiera dedicarme a lo que era la investigación. Empezar con lo que es una tesis fue un primer acercamiento y bueno, una vez la terminé me decidí en hacer un doctorado. Ok, entonces para todo el mundo, el caso de Camilo, que se graduó el 15 de diciembre, o sea, anteayer, ¿no? Todavía tiene arroz en la cabeza, es un buen ejemplo, es alguien muy, muy accesible, porque es una bella persona, pero además por la edad, porque tiene la misma edad que ustedes. Es alguien muy accesible para que ustedes conversen acerca de por dónde van las cosas, no solo con la asignatura, sino con la disciplina para los que estén interesados. Sigamos adelante. En el campus, y todavía, aunque ya se va poniendo obsoleta en la página de la asignatura, tenemos el programa de la asignatura, el calendario de clases, el calendario de evaluaciones y material de clases y consultas, mucho. En la época de Internet moderna, en la que cualquier persona dice cualquier cosa y la sube a YouTube, nosotros incluidos, tengan mucho cuidado con el material que usan googleando. Hay muchas cosas que están bien, hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que son horribles. Y de manera que usen lo que nosotros sugerimos como material de clase, eso úsenlo y complementenlo con otras cosas, porque la verdad que es muy fácil encontrar material adicional y alguno es muy bueno, pero necesito que ustedes vayan desarrollando la capacidad de distinguir lo que es muy bueno de lo que es bueno, de lo que no es tan bueno, de las múltiples fuentes de información que reciben. Así que les estamos dando algo de material de clase y de consulta, aunque ustedes tienen acceso por muchos otros métodos.
Bien, las clases son teórico-prácticas, vamos a ver cómo nos sale la parte teórico-práctica acá, porque no les podemos ver la cara mientras hacemos los ejercicios. Martes y viernes de 15 a 19. Es de 15 a 17, descansamos un minuto, y de 17 a 19 tenemos el segundo módulo, o sea, 8 horas por semana por 16 semanas, es un curso largo. Y las consultas, típicamente de laboratorio de suelos, lunes a viernes de 17:30 a 19:30, pero en este momento van a ser esencialmente virtualmente, va a tener que ser por email o en reuniones de discusión como esta. Para acceder acá, ustedes están acá porque hicieron clic en un link. Ese mismo link, sin cambios, les sirve todo el cuatrimestre. No vamos a generar un link cada día. Después, no ahora, después, en el campo entran, copian del link, se lo guardan en cualquier, o lo ponen como favorito en su explorador, y es el mismo link, y podemos sin ningún problema, si Camilo está de acuerdo, si cualquiera de los otros colaboradores está de acuerdo, disponible, podemos sin ningún problema establecer fuera del horario de clases, horario para hacer consultas o cosas por el estilo. Una pregunta para Ernesto. ¿La lista, o para Camilo, la lista todavía existe o la lista murió con el campus? No, no existe más la lista, no funciona más. Era un servicio que daba la facultad que no existe más. Ya lo saqué de la web, ya no va más. El único lugar donde está es en el Tafilmina, ¿no? Sí, lo que hay que usar es el aula virtual del campus. Que si no lo supieran usar, no estarían acá. Lo van a escuchar grabado si no lo saben usar. Bien. Modalidad de evaluación. Esto es cuando tenemos oportunidad de vernos. Y ya veremos qué hacemos en este cuatrimestre en particular. Que puede ser cualquier cosa, muchachos. Puede ser que tenga que mandarles un mail personalizado a cada uno, dándoles un ejercicio individual. Puede ser que tenga que tomarles examen oral a cada uno en una conversación individual. No tenemos ni idea qué vamos a hacer. Les quiero contar además que no solo nosotros no tenemos idea qué vamos a hacer. Un profesor amigo hizo una encuesta entre 10 universidades y todas las universidades están usando lo mismo que nosotros, Teams, Zoom, pero estamos hablando de todas, el MIT incluido, la Universidad de Barcelona, están usando todas más o menos lo mismo, y cuando le preguntás a todos esa gente cómo van a evaluar, hay gente que ya tenía armados sistemas con páginas web con multiple choice, y básicamente el método de alguno es prender tu camarita, tengo que ver que sos vos, y tenés 8 minutos para llenar la cosa por un multiple choice. Eso está bien, desde el punto de vista policíaco está bien, pero como nosotros vemos la cosa, el examen es una de las mejores instancias para aprender. O sea, tienen que aprender durante el examen. Y en ese sentido, multiple choice es muy pobre. Así que no tenemos claro cómo los vamos a evaluar. Pero si estuviéramos juntos en una clase, entonces serían 3 exámenes parciales que serían escritos a libros cerrados y que pueden repetirse hasta 2 veces. Estos exámenes quedan en la cátedra y son públicos, de manera que ustedes pueden ir a revolver papeles de los últimos 10 años y van a encontrar cientos y cientos de parciales anteriores con sus calificaciones para que vean qué cosas se toman y qué es lo que consideramos mal y bien. Y después tenemos un coloquio integrador. En estos exámenes, estos 3 de arriba, de 2 horas cada uno, ahí es donde se examina, o sea, donde sacamos, vemos que está todo bien y volvemos a bajar la tapa del capot. El coloquio integrador es mucho más liviano, porque el peso está en los exámenes parciales, de manera que el coloquio integrador es esencialmente para confirmar que no quedó ningún concepto muy errado y que, digamos, integraron razonablemente los conocimientos a lo largo del curso. De manera que ustedes llegan al final con 3 parciales y si en el primero sacaron 6, en el segundo sacaron 7 y en el tercero sacaron 8, el promedio de los 3 es un 7 y la calificación que va a la libreta es cualquier cosa entre 5 y 9. No pueden sacar 4, si tienen 3 8 en los parciales no va a ir un 4 a la libreta, si tienen 3 4 en los parciales no va a ir un 8 a la libreta. Hay algunas pequeñísimas excepciones, que es cuando alguien dice, a ver, sé que merezco un 7 por el promedio de mis parciales, doy un examen brillante, me voy a 9, y ahí probablemente yo le pregunte, ¿querés una pregunta difícil en serio? A ver si te sacás un 10. Eso puede pasar.
pasa y tengo que informarles, porque no queda escrito, que de cada 10 personas a las que se lo ofrezco, solo una o a veces 2 me aceptan el reto y van con una pregunta adicional. La mayoría se queda con la nota, lo que es una lástima porque reduce la cantidad de números 10 que tengo en la materia. Son menos 10 que antes y son menos 4 también, porque como son promedios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este coloquio integrador? Revisar que no haya un moco, una mala idea guardada acá adentro. ¿Y cómo le ponemos ese concepto de una manera un poquito más formal? Bueno, hablamos de los desconocimientos descalificatorios. Uno puede saber mucho o saber poco. Lo que es imposible de aceptar es que algunas cosas claves no las sepas, o peor, que las sepas mal. Entonces, en cualquier instancia de evaluación, cualquiera de los 3 parciales o el final, el desconocimiento de alguna de las cosas que están aquí escritas, y que no es esta sola, sino esta también, el desconocimiento de cualquiera de estas cosas es el final del examen y tienen que volver a la siguiente instancia, recuperatorio o segunda instancia del examen. Hoy no saben qué dice cada cosa, ni tienen que saberlo, porque para eso tenemos todo el cuatrimestre. Pero sí tienen que saber que en la clase 1 le pusimos 3 filminas donde si no sabes esto, se acabó. Así de simple. Si no sabes esto, se acabó. Bien. Para avanzar con esto tenemos digamos que hablar de la bibliografía. Y vamos a hablar de bibliografía básica y complementaria. Y acá empiezo con una disculpa. No tenemos apuntes de clase. La unión de todas las filminas, que son los gráficos que usamos para dar clase, sin texto casi, no son un apunte. La suma de las filminas es solamente los dibujos de un apunte, pero no son un apunte. Y no va a haber nunca un apunte, por lo menos mientras yo sea profesor. Porque cuando uno pone un apunte, congela el conocimiento y la gente no abre un libro. Y si no abren un libro, no abren algo que fue escrito con mucho cuidado, letra por letra, revisado por varias personas y cosas por el estilo, y lo reemplaza por algo escrito, como son los apuntes típicamente, un poco a las apuradas, un poco fuera digamos, de revisión por una única persona. Un segundito, sácamelo. Estoy tratando de que me saquen los perros de atrás mío. Bien. Así que no hay ningún libro en español y no hay ningún apunte en español. No tenemos apunte y no hay un libro en español. Ese es su problema. El único libro en español que podemos citar como libro de texto es el que está con el láser, que es el Jiménez Salas y otros, Geotecnia y Sedimentos. Un mamotreto de, yo diría, unas 2.000 páginas. Es más grande que la obra completa de Borges, sin ninguna duda. De los cuales el primer tomo, de los 4 en los que está dividido el libro, el primer tomo, hay que saberlo, el segundo tomo, 1/3, y los otros últimos 2 son aplicaciones. Fue escrito en 1975, increíblemente moderno para ser escrito en aquellos años. Y el único libro en español en el cual yo puedo decir, si lo leen de ahí va a estar bien con toda seguridad. Todos los demás libros en español que consigan, y van a conseguir algunos publicados en 2010, yo no los avalo. Existe un librico de ejercicios de problemas resueltos publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña, por Olivella, que es muy bueno para cómo problemas resueltos. Ahí no está presentando teorías, sino solamente resolución de problemas. Y ahora yo tendría que tener una aplicación en la que pudiera preguntarles quiénes de ustedes manejan inglés. Y no la tengo, así que entiendo, y pido disculpas si uso estadísticas de cuatrimestres anteriores, entiendo que aproximadamente 1/3 de ustedes no puede estudiar en inglés porque no llegan a comprender lo que están estudiando si estudian solos. 2/3 sí. De los 2/3 que sí entienden, el 50%, o sea, 1/3 del total, habla inglés corrido. Y el otro 50% habla o estudió inglés suficiente como para leer, aunque no pueda hablar bien. Todo eso alcanza. Así que yo tengo un problema con 1/3. Para ese tercio les tengo esta frase. O les enseño la mecánica del suelo obsoleta, previa a las computadoras, o les doy bibliografía en inglés. No tengo otra cosa. El último libro
buen libro en español es del 75. En el 75 todavía no había PCs, no había computadoras, ¿eh? ¿Okay? Y los teléfonos todos tenían cable y un disco. Entonces, tengo que explicarles que la bibliografía básica del curso es en inglés. Halsey, Kovacs, Craig y Powry son en inglés. Esos son los libros básicos del curso. Y hicimos un gran esfuerzo poniendo todos los gráficos y todas las clases, incluso la grabación de los videos, todo en español, pero no alcanza. Aquellos que no pueden leer inglés, júntense con algún compañero que lee inglés, recorran las filminas del curso y apóyense en estos libros que dicen bien lo que nosotros balbuceamos. No pueden tomar lo que decimos como una verdad verificada. Solamente tómenlo como, digamos, la clase, que puede tener errores, tienen que validarlo. Estos son los 3 libros, Halsey, Kovacs, Craig y Powry, y los 3 son en inglés. Para los ejercicios resueltos, eso ayuda muchísimo, el de Olivella. Y si no quieren leer inglés, bueno, tienen acá en 4 tomos el libro de Jiménez Salas. Esto es la bibliografía básica del curso, y como bibliografía complementaria están estos otros materiales que en su momento, a medida que vaya avanzando el curso, los iremos mencionando. Así que aquí estamos con la bibliografía. Antes de que yo siga a la siguiente parte, que va a ser básicamente empezando la clase, quiero saber si existen comentarios respecto de este asunto, de lo que expliqué hasta ahora, o si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, alguien que tenga un apellido que empiece con la letra C de casa, que me diga no hay ninguna duda, pero no estén todos en silencio. No hay ninguna duda. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda entonces? No. Bueno. Moleste. Avanti. Sí, diga. No, me avisó un amigo que no podía entrar a la clase, si lo puede habilitar, por favor. Segundo. ¿Qué le pasa a Mauro? No lo ve, no lo... Preguntarle si ya entró. Sí, ya entró, gracias. Ok. Entonces, empezamos a definirnos. Consulta. Voy a ver si puedo hacer la consulta. ¿Cómo me anda la cabeza? Consulta. Candela. ¿Viste el video de esta clase o todavía no lo viste? Supongo que soy yo, no sé si hay otra Candela. No, yo sí lo vi. Vos sí lo viste. Sí, Okay. vi los 3 videos, hay 3 videos de... Okay. De este módulo. Sí. Ok. Cuando... Hágame un favor, voy a decir cosas que se contradicen con el video, obviamente, porque aquel no lo repasé ni lo escribí y esto lo estoy diciendo al aire en vivo como lo están viendo. Así que cuando esté algo que contradiga, como después van a tener 2 versiones, interrumpan y me digan, che, pero ¿cuál vale? Segunda consulta, Daniel Marguecua, sí. ¿Viste el video o todavía no? Honestamente no. Ok. Sí, honestamente, no hay ningún problema porque es la primera clase, pero ya vamos a ver cómo te reacciona ante la segunda. Agustín Larroca. Sí, lo vi. Perfecto, gracias. Sigamos adelante. Entonces, empezamos a definir mecánica de suelos y rocas. Suelos y rocas. Bien, los suelos para nosotros son ese conjunto de partículas, aire y agua que pisamos cuando estamos descalzos. Son materiales con escasa resistencia mecánica y cuando hay agua en superficie nos ensucian los talones. Eso es el suelo. Acaba de llegar mi café Starbucks, el primero en no sé cuánto tiempo. Glorioso, ¿eh? Con esto de la cuarentena cerraron los Starbucks. Y como estaban cerrados los Starbucks, estuvimos tomando café La Monderita, Cabrales, cualquier cosa intentamos, pero no. Este es el único que se puede tomar. Ok. Entonces, los suelos para nosotros son conjuntos de partículas, aire y agua con escasa resistencia mecánica. O sea, suelo es que tierra, suelo. Ya saben lo que es suelo. Y las rocas son para nosotros esas cosas duras que la gente usa para escalar. No, los geólogos no piensan igual, ¿eh? Para los geólogos la arena es roca, porque lo que es suelo, por lo menos los edafólogos, lo que es suelo es eso que tiene lombrices, digamos. Lo que los agrónomos no le van a decir suelo
a una duna. No le va como suelo eso. Para que sea mnemotécnico, usamos esta comparación. Entonces agarramos un terrón de suelo y te lo tiro al pecho fuerte y te ensucio. Y si lo que te tiro es un terrón de roca, te lastimo. Eso es lo único que diferencia suelos y rocas para nosotros, los ingenieros. Entonces, cuando hablamos de rocas, estamos hablando de algo duro, pero que puede fallar, por supuesto, hay cosas de roca que fallan, pero cuando fallan por alguna cosa que vamos a describir en su momento, que va a ser muy diferente de la razón por la cual falla típicamente algo hecho con tierra. Esos son los suelos y las rocas. Vayamos a la mecánica de los suelos y las rocas, que es la disciplina sobre la cual se está parada esta asignatura. La mecánica de suelos y de rocas es una ciencia aplicada. Es ciencia porque tenemos método científico. ¿Qué quiere decir método científico? Un artista cita al primero que hizo algo. Entonces, es probable que encuentres poetas citándolo a Virgilio. Los científicos construyen sobre lo que hizo el último anterior. Entonces, Terzaghi tuvo una buena idea, pero después se la mejoró otro, que se la mejoró un tercero, y ahora tratamos de usar la última, no la primera, ¿no? Y ese método sujeto a experimentación y error, y cuando encontramos que lo que dijo Terzaghi hace 65 años ya no es válido, definitivamente está mal, simplemente decimos, qué genio que pudo decir eso hace 65 años, si estuviera vivo sabría que está mal, sin ningún problema. En cambio, si alguien dice que escribió mal Virgilio, eso es inaceptable. Así que eso es ciencia. Y ciencia aplicada es que hacemos una teoría para usarla. Eso es recontra importante, muchachos, porque nosotros estamos agarrando un material que está hecho por la naturaleza con granitos, y no vamos a andar agarrando los granitos de a uno para mirar la forma y el diámetro para hacer matemática con ellos. Necesitamos tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones como ingenieros, que son siempre decisiones que hay que tomar pronto, con poco dinero, con muchas incertidumbres y bajo cantidad de presiones que incluyen factores económicos. Eso es ingeniería. De manera que es importante que se den cuenta que esto es ciencia y que está aplicada. O sea, que esto no es ciencia básica, esto no es un curso de física o un curso de hidráulica. Bien, esta ciencia estudia el comportamiento mecánico e hidráulico de suelos y rocas, que acá está idealizado con esto, es mucho más complejo que esto, pero para poder idealizarlo lo ponemos aquí como unos granitos marrones de suelo, unas partículas de agua y aire en forma de burbujitas que pueden estar entre el agua, entre las partículas. Y esta interacción, que es muy compleja, nació en 1934 cuando Terzaghi se dio cuenta que para entender la mecánica de esto, o sea, el comportamiento mecánico de este conjunto, había que estudiar el comportamiento mecánico de los constituyentes por separado. Que no se puede agarrar esto y uniformizarlo a una especie de gelatina rara que tenga una resistencia, una rigidez, no se puede. Hay que estudiar cómo se porta la fase sólida, con teoría. Hay que estudiar cómo se porta la fase fluida, con otra teoría, y la fase gaseosa dentro de la fluida, y de la interacción de esas teorías sale toda la ciencia aplicada, que es la mecánica del suelo. Esta es la única asignatura, mecánica de suelos, en la rama geotecnia, que es así se llama la tecnología asociada a esta ciencia, que van a tener en la carrera. Así que en esta única asignatura vamos a ver todos los suelos y todas las rocas, obviamente muy livianamente, pero todos los suelos y todas las rocas. Empecemos por los suelos de grano grueso. Si ustedes van a algún lugar en alguna sierra, algún lugar turístico cerca de una montaña y sacan una palada de tierra de uno de estos arroyitos, por ejemplo en Córdoba, todo el material que les llegue y ponen esa tierra, una palada de tierra en un balde, todo el material que está ahí va a ser suelo de grano grueso. Porque el suelo, producido por un montón de fenómenos geológicos que no describo en este momento, pero que está arrastrado por el agua, y si tenía algún polvo fino o algún material muy pequeño, el agua se lo llevó y ahí no está. Entonces, si sacan en un balde una palada de tierra de un arroyito en Córdoba y después lo pasan por estos tamices, y tamices este cilindro de bronce que tienen estos alambres que dejan cuadraditos de diámetros decrecientes. Entonces pongo el más grueso arriba, más fino abajo, y pongo arriba todo el balde que saqué del arroyito y lo sacudo todo, y este me queda acá,
este me queda aquí, este me queda acá y me falta un tabiz. Evidentemente el que hizo esto hizo 5. O quizás este pasó por acá y quedó abajo sobre la superficie de la mesa. Esto que estamos viendo son todos granos de diferentes tamaños. El más grueso, al que todavía le llamamos suelo, una pelota de tenis. Al más fino, que todavía le llamamos suelo de grano grueso, es sal fina. La sal fina todavía clasifica como suelo de grano grueso y la vamos a llamar como un tamaño de arena fina a la sal fina. En todos estos casos, un granito de suelo está en contacto físico, mecánico con otro. Así que vamos a tener un granito y el otro no puede estar acá en el aire. Necesariamente cae por gravedad y se apoya. Y otro se apoya, o sea, suelos de grano grueso son aquellos en los cuales las partículas están en contacto directo unas con otras. Voy a verificar que estoy grabando. Efectivamente estoy grabando, vamos bien. Bien. Los suelos de grano fino. Y acá lo que están viendo es una imagen de microscopio electrónico del suelo típico de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el que está debajo de las fundaciones del edificio de las Heras. Y acá estamos viendo 100 micrones. ¿Ok? Chiquito, ¿no? Cuando uno saca una foto con una resolución de 100 micrones, ve esto. Y se tienta a pensar, cuando ve estas formitas, que estas formitas son los bordes de partículas. La cosa es mucho más compleja que eso. Acá, 30 micrones. Es esta misma, pero tomado un cuadradito y aumentado 3 veces, ahí está. Seguimos aumentando un poquito más. Esto que estás viendo ahora parece un vacío, pero si me dejan aumentar de 20 a 10 micrones y todavía a 1 micrón, si esto es un vacío, voy para atrás, entonces ese vacío sería uno chiquitito de estos por acá. Y todavía todos estos no son partículas, ¿eh? Son grupos de partículas. Así que ahora voy a 1 micrón y esto grande así que está acá, esta cosa, podría ser el borde de una partícula. En 1 micrón quiere decir que voy para atrás, que en 100 micrones, acá estoy viendo tierra, no estoy viendo nada, y todavía puedo ir a 200 nanómetros. Vemos formas así, y esto sí, ahora ya tenemos una percepción un poquito más clara de que estas son partículas con forma más o menos de placa, pero estamos hablando entre 200 nanómetros y 100 micrones, estamos 500 veces más chicos, ¿no? Todavía acá tengo 100 nanómetros y seguimos viendo que no queda una única partícula. Esto no es la foto de cerca de una partícula. Esto todavía son más de una partícula y estamos en 100 nanómetros. Y esto es una mezcla de caulinita con hilita que vamos a ver más adelante, es simplemente una arcilla típica. El suelo más grande, que vamos a llamar suelo, tiene el tamaño de una pelota de tenis. El suelo más chico que vamos a llamar suelo es nanómetros. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque si esto fuera una partícula y esta fuera otra, o esta que está acá fuera una, y esta que está acá fuera otra, estas partículas tienen cargas eléctricas positivas en los bordes, negativas en las placas, y acá también, y tienen agua, moléculas de agua, no baldes de agua, moléculas de agua, que hacen que esta partícula y esta otra no se toquen jamás. Si hago una pista lateral, voy a encontrar una partícula así, la otra partícula así. Esta va a tener cargas eléctricas acá y acá, se van a estar repeliendo, pero va a haber moleculitas de agua equilibrando cargas eléctricas, porque el agua es una molécula polar. Va a haber iones disueltos, y cuando yo aplique fuerzas entre esto y quiera acercar esta placa a esta otra, y estoy hablando de nanómetros, lo que se va a oponer, la fuerza resistente que se va a oponer a que yo quiera acercar una a la otra, es una combinación de fuerzas eléctricas y químicas. Y si yo mantengo la carga aplicada, y el agua que está aquí, que por estar en este tamaño y con estas cargas tiene la consistencia del hielo o de la nieve, el agua que está aquí recibe esta carga, con el tiempo
algo va a fluir, va a cambiar la concentración de iones, pasan un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que podemos esperar que pase en los contactos de partículas de grano grueso. Entonces, lo que separa las partículas de los suelos de grano grueso de los suelos de grano fino es que los suelos de grano grueso tienen sus partículas en contacto físico entre sí. Entonces, si yo tiro en un balde lleno de agua limpia, suelo de grano grueso, todas las partículas van al fondo y el agua queda limpia. Y si yo tiro en un balde de agua lleno de agua limpia, suelo de grano fino, hago barro, agua sucia. Y puede ser que a lo largo de muchas semanas la parte de arriba del agua se vea más limpita, pero todavía las partículas en el fondo no están mecánicamente en contacto entre sí, sino que la interacción entre partículas vecinas tiene una cantidad de fuerzas electroquímicas que son mucho más grandes que las fuerzas de masa, porque la masa de una cosa que mide nanómetros es muy pequeña. Vamos a desarrollar esto mucho más más adelante del curso. Y ahora voy a cambiar escala por la de macizos rocosos. Entonces ahora imaginen que están viendo, no sé, que están viendo esta cara así, ahí, ¿no? Esa. Y ahora cambio de escala. Y ahora vemos esto que está acá. Para el tercio del grupo que ya vio el video no hay sorpresas. O sea, el problema de los efectos sorpresa se caen. Pero para el otro 2/3 que no vio el video anterior, no pueden saber el tamaño de esta cosa. No pueden saber si esto es 1 centímetro, 1 metro o 10 metros. Si yo no les doy una información adicional. Lo que sí pueden saber es que esto es una excavación en un macizo rocoso. Era una excavación de 10 metros de altura y esto que estamos viendo es una cosa más o menos así que se cayó acá. Muchas cosas podemos ver. Primero, ¿cómo haces una excavación de 10 metros de altura así? Bueno, típicamente vos tenías el cerro que era así, trajiste una perforadora y perforaste acá, metiste cartuchos de dinamita aquí, y cuando tronaste, esto salió expulsado y ya no está más. Queda todo el material amontonado acá abajo. Viene una retroexcavadora, que estoy dibujando acá, saca todo el material y se lo lleva. Eso nos indica que esto no se cayó cuando hicimos la tronadura, porque si no se lo habría llevado la retroexcavadora, no estaríamos viendo este material acá amontonado. O sea que esto se quedó ahí. Pero pasó el tiempo y así solito, sin que nadie lo llame, esto cayó al piso. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, esta rayita vertical, que espero que se vea en vuestras pantallas y sin duda se ve en la versión que pueden bajar del video y de la presentación en sus casas, esta rayita vertical es una de esas perforaciones. Esta otra también es otra, y esta separación es típicamente 80 centímetros. De manera que acá estamos hablando de algo que tiene como 3 o 4 metros, ¿no? Más o menos. O sea que, así como está dibujado esto podríamos estar hablando de algo que se mira. Este es un humano, mirándolo, más o menos. ¿Okay? O sea, es un lindo pedazo de roca. ¿Y por qué falló? Falló porque aquí, donde tengo el láser puesto, había un plano de fractura preexistente a la tronadura. Eso no lo produjo la tronadura. Planito perfecto. Eso estaba antes. Este también y este también. En los macizos rocosos, si hay un macizo rocoso, con enorme probabilidad, tiene fracturas preexistentes. Al punto que, cuando esta cosa cae, miren cómo se rompen lajas, y miren todas estas lajas que se ven acá. Y cuando ven la superficie que no se cayó, miren cómo quedan un montón de indicadores de cuáles son las direcciones en las cuales hay fracturas en este macizo rocoso. Así que ahora estamos hablando de escalas en la cual entre una fractura y su hermanita puede haber 1 metro. Así que en un macizo rocoso la distancia entre digamos el tamaño de una partícula, si le vamos a poner ese nombre como puede ser en el orden de los metros cúbicos.
En los suelos de grano grueso podemos estar desde los centímetros cúbicos hasta los milímetros cúbicos. Y en los suelos de granos finos estamos hablando de, con la N, nanómetros cúbicos, ¿ok? El rango es muy grande. En un curso de ingeniería geotécnica tendríamos un curso para suelos de grano fino, otro curso para suelos de grano grueso, otro curso para rocas, o 2 cursos para rocas, pero bueno, aquí ustedes van a tener 16 clases de 8 horas porque tenemos que barrer todos estos materiales en una única asignatura. Bien, estos son los materiales. Esta es la ciencia resumida. La mecánica de suelos y rocas es parte de la mecánica del sólido, porque todo lo que describí hasta ahora son partículas como es materiales sólidos. Y estos materiales sólidos tienen deformaciones reversibles. Voy a tomar un cafecito antes de que se enfríe. Ya se había enfriado. Estos materiales sólidos tienen deformaciones reversibles. ¿Cómo lo saben? Bueno, caminen sobre la superficie del pasto y fíjense si siempre dejan huella. No, a veces sí, a veces no. Está claro que si yo aplico una carga sobre la superficie del terreno, el suelo se va a deformar, porque si no tendría rigidez infinita, ningún sólido de la naturaleza lo tiene. Y si yo saco la carga, el suelo va a volver. Si la carga es grande, el suelo se va a deformar mucho y va a rebotar poco. Y si mantengo la carga mucho tiempo, el material se va a seguir deformando. Y si no, pregúntenle a la Torre de Pisa, ¿verdad? Bien, porque tiene componentes reversibles, necesito la teoría de la elasticidad. Porque tiene componentes permanentes, necesito la teoría de la plasticidad. Porque tiene deformaciones diferidas, necesito de la teoría de la viscosidad o viscoplasticidad. Y porque se trata de partículas en contacto que voy a analizar con las herramientas de la mecánica del continuo, necesito la palabra material friccional. Esto va a hacer todo más sentido a lo largo del curso, pero al final del camino los suelos y las rocas son sólidos friccionales, elasto-viscoplásticos. Son todas esas cosas. Los aceros tienen un rango elástico y un rango plástico, son elastoplásticos, no hay visco. El hormigón, la parte viscosa es muy, muy baja. En los suelos, pregúntenle a la Torre de Pisa, la parte de formación diferida puede ser muy significativa. ¿Se entiende? ¿Más consultas? No, más no. ¿Alguna consulta? Augusto Lacoya, ¿me estás escuchando? Hola, sí, ¿me escucha usted? Sí, perfectamente. ¿Cómo se va entendiendo hasta ahora? Decime si estoy hablando demasiado rápido o despacio, o hay ruido de fondo, además de mis perros. No, está hablando bien, se entiende bien. Ok. ¿Tienes alguna consulta? ¿No? Ok. Bueno, gracias. Entonces seguimos. Vamos a este ejemplito que es muy lindo. Como ciencia, y voy a ser malo con los 2/3 de la clase que no vio el video. Esta es la tecnología, esta es la ciencia, la casa se te puede hundir, préstame atención. Así que, ¿cuál es la ciencia? Este es un ejemplo de la parte científica de la mecánica de suelos. Acá tengo 4 aros que tienen la misma altura y diferente diámetro, y los 4 aros están rellenos con una arcilla, que es un suelo, con mucha agua. Esta es una arcilla muy particular, que necesita muchísima agua para aportarse como un material muy blando. Entonces, si yo tomo 1 kilo de este suelo, 1 kilo seco, y lo mezclo con 1 litro de agua, todavía es una pasta muy, muy dura. Si le pongo 2 litros de agua a 1 kilo de suelo seco, es una pasta más o menos blanda. Y para que sea blandita como una manteca que me olvidé toda la noche fuera de la heladera, necesito ponerle entre 3 y 4 litros de agua a 1 kilo de suelo seco. Así que imaginen ahora 1 kilo de arroz y agréguenle 4 litros de agua y tiren el arroz a 4 litros de agua medio balde, ¿eh? Y ahora agarren 1 kilo de arroz y lo tiran dentro de esa agua y se imaginan todos los granitos de arroz yendo al fondo, ¿verdad? Porque se portaría como un suelo de grano grueso. Saquen el arroz, tiren 1 kilo de lentejas, todo al fondo, es un suelo de grano grueso. Tiren 1 kilo de harina, que es un suelo de grano fino.
Sin duda queda agua blanquecina, pero agua. Este material que les estoy mencionando, si tiran 1 kilo de esta arcilla en un balde con 4 litros de agua, se forma una pasta suficientemente viscosa como para que parezca una manteca blanda. Y le podrían apoyar arriba algo sin que se hunda. O sea, esa es toda el agua que es capaz de absorber. Es un material especial. Así que ese material con ese y con suficiente agua como para que sea una manteca blanda, llenamos estos 4 aritos y lo dejamos en la superficie de la mesa a ver qué pasa el tiempo. Ahora está muy chiquitito, pero esto pasó el 7 de marzo de un cierto año, créanme, hace más de 20. Sí, 22 exactamente. Y el 16 de marzo, o sea, estamos hablando de 9 días después, las pastillas esta tenía esta pinta. Y después el 30 de marzo tenía esta pinta. ¿Quién de ustedes se acuerda de que yo describiera esto cuando ustedes cursaron la asignatura Introducción a la Ingeniería? Esta misma filmina, pero hace 3 años. ¿Alguno se la acuerda? ¿Alguno se acuerda de mi cara? Porque todos tienen que haber cursado Introducción a la Ingeniería y creo que di una clase en vuestra, probablemente di una clase en vuestro curso. ¿Alguien se acuerda de que yo les hubiera dado esta filmina? Sí, yo me acuerdo. Ok, entonces ayúdenme, escarben en la memoria qué era lo que pasaba aquí. Primero, en aquel momento, cuando todavía no sabían ustedes lo que era tensión, deformación y lo que era una derivada, una integral, cosa que hoy asumimos que sabemos muy bien, les preguntaba yo, ¿cuánto fue el cambio de volumen de esta cosa? Entonces, en aquel momento, después de 10 minutos de tironear, calculábamos radio final sobre el radio inicial, asumíamos que era 0,6, entonces 0,6 el cambio de radio al cubo es cambio de volumen. O sea que el volumen que queda es más o menos el 20% del volumen inicial. Una cosa así, ¿verdad? Eso muestra que acá no había 4 litros de agua por cada kilo de suelo seco, sino que probablemente había 5 o 6, porque si no, ¿cómo pude haber perdido toda el agua que perdió el material para ir desde este volumen a este volumen que es 20%? Solo si había a lo menos 5 veces el volumen de agua o algo por el estilo. Bien, la relación de volúmenes no es la relación de pesos, porque el peso de 1 kilo es 1 kilo. El volumen de 1 kilo de esta cosa, como partículas sólidas, pesa menos, ocupa menos que 1 litro, porque las partículas sólidas tienen un peso específico del orden de 2,5 o algo así. Así que seguro que había como 4 o 5 litros de agua para poder llegar acá, por cada kilo para poder llegar acá, y este proceso fue así porque fue perdiendo agua, y se achicó 4 o 5 veces, y esta se fracturó. Y hicimos un análisis en aquel momento de por qué se había fracturado, que voy a repasar ahora, porque para ustedes es mucho más fácil entender lo mismo. En esta, que es grande, hice un poquitito de trampitas, cuentitas, y llegué a que el volumen final es 0,6 al cubo del volumen inicial. Ok. En esta, ¿cuánto imaginan que es? Antonella Capri, ¿cuánto imaginás que es el volumen final sobre... Si en esta es 0,6 al cubo, que no hice la cuenta, ¿cuánto es en esta? ¿Será parecido? No, menor. ¿Menos reducción de volumen? Sí, pero no sé, la verdad. No, está bien que... Oíme, te tocó a vos porque estoy probando al azar y ahora decime, tirá idea en representación de todos tus compañeros para que no tenga que preguntarle a 5 y después le voy a preguntar a otra a ver qué opina. Vamos, el proceso de aprendizaje no existe si ustedes no participan. Hablar solo es... Decime. Perdón, ¿cuánto se achicó con respecto a lo que se achicó al principio o cuánto se achicó respecto al principio? Repito la pregunta, está bien. Si este volumen vale 1, este vale 0,6 al cubo. Dicho sea de paso, ¿cuánto es 0,6 por 0,6? 0,36. Por 0,6, 0,20. Si este vale 1, esto vale 0,2. Si este vale 0,1, ¿cuánto vale esto? 0,02. Bueno, porque además de que es la única cuenta que podés hacer, ¿por qué asumís que es todo proporcional?
Y no sé, se me ocurrió que podía ser proporcional. No, y está bien, y eso se llama, eso, que además de, primero la respuesta es correcta, para empezar, es correcta. Lo segundo, lleva un montón de años, por eso la carrera, por más inteligente que sea, no se puede hacer en 6 meses, lleva un montón de años educar la intuición. Muchísimo de lo que hacemos como ingenieros, porque no tenemos tiempo de repasar toda la teoría de la física, es haber educado nuestra intuición, y lo que nos parece muchas veces es. Cuando algo no es, son casos paradigmáticos por lo contraintuitivos, y entonces siempre se los explica, mira esto, te la podés comer acá, pero en general podemos confiar en nuestra intuición educada. Tu respuesta 0,02 es correcta, porque lo que acabamos de comprobar es que si este tenía 5 litros de agua por kilo de suelo, este también será el mismo balde. Y el proceso por el cual este se achicó hasta acá y este se achicó hasta acá fue el mismo en la misma cantidad de tiempo. Así que es muy razonable pensar que perdieron la misma cantidad de agua. Y entonces, este se fracturó. Este, ¿tendrá una fractura chiquitita que no vemos? ¿O no, ese no está fracturado? Y voy a dejar que conteste Lucía Castillo. Lucía, ¿me estás oyendo? Pueden no tener micrófono. Consigan micrófono, muchachos. Necesito que puedan contestar. Ok, Nicolás Domínguez. Me parece que Nicolás Domínguez comprendió que si no contesta paso a otro. Nicolás, ¿estás allí? Necesitamos que puedan interactuar. A los que no tengan micrófono, necesito que me escriben. Ustedes tienen el chat que pueden abrir acá abajo. Voy a mostrárselo yo a ustedes. Primero voy a mostrar lo que ven. ¿Están viendo mi propio Teams que acaba de tapar la presentación? Entonces yo los veo a ustedes y ando buscando que Nicolás Domínguez me conteste. Y aquí lo podría echar por no estar, pero probablemente solamente no tenga el micrófono, no voy a ser tan malo. Pero aquí puedo mostrar conversación y escribirles a cualquiera. Y cualquiera puede escribirme a mí, ¿ok? Hay un montón de gente que se fue y vino. Bueno, acá hay otro, ¿ven? Vamos a admitir a este. Bien, yo dejo de admitir, entiendo que el que está admitiendo no soy yo, es Mateo Mierma, que está atrás escuchando. Y necesito retomar y que alguno me conteste mi pregunta. Entonces, vuelvo a ver acá al grupo, a ver quién puede estar. Victoria, 98307. ¿Vos estás? Estoy. Fantástico. Entonces, yo le pregunté recién a tu compañera, y te voy a repetir la pregunta porque pasó mucho tiempo. Entonces, lo que le pregunté a tu compañera recién fue, esta se fracturó. Esta, ¿tendrá una fractura muy pequeña que no podemos ver o no está fracturada? ¿Te puede ayudar a ver estas dos también? ¿Cómo? Te puede ayudar a ver estas dos también. Y por Dios, no hay ni bien ni mal, habla fluidamente. Ok, no sé, no depende de las tensiones a las que esté sometido. Digo, se estuvo contrayendo. Sí, pero el proceso es el mismo. Cuando se contrae libremente del aire, ¿qué tensiones tiene? No, esta mezcla de café y té. Sí. Sí. A ver, la tensión acá es cero, la superficie es todo aire. Ok, no sé por qué. No sé por qué se fisura esta, la 15. Ok. Bien, en su momento, yo ahora voy a arrancar esta cosa. Che, qué bueno está dar clases virtuales. Entonces voy a escribir
arcilla expansiva, imágenes. ¡Clac! Miren la foto. Cualquiera de todas estas fotos son todas iguales. Y aparece esto. Esto es algo que de alguna vez u otra han visto. Esta cosa, esta tierra seca resquebrajada, ¿verdad? Ahora saben que para encontrar este video, esta fotito, tienen que buscar arcillas expansivas, imágenes. Ven que el tamaño de las fracturas, el tamaño de los bloquecitos, es más o menos uniforme, a veces hexágonos, pentágonos, lo que ustedes quieran, pero más o menos uniforme, que no se forma una fractura cada milímetro, sino que se forman fracturas cada tanto. ¿Lo ven? Eso que están viendo ahí, ya puedo observarlo, es lo que quise mostrar con mi ejercicio que estoy mostrando acá en pantalla. Entonces, esta se fracturó y estas no. ¿Por qué? Pantalla blanca. Tomo la pastilla de suelo grande. Voy a hacerla más grande porque después la tengo que checar. Tomo la pastilla de suelo antes de empezar, en el momento que empiece el ensayo. La dejo 10 días y ya está así chiquitita. ¿Qué es lo que la hizo achicar? En este punto hago un zoom y si tengo dos partículas, entre esas dos partículas tengo agua. Y todo adentro, todas las partículas y poro, todo lleno de agua, pero acá tengo agua. Y el agua aquí, ahora hago un zoom de eso, una partícula y la otra, el agua aquí tiene curva, porque tiene interfase con el aire, o sea, tiene un menisco. Y como tiene curvatura, genera dos fuerzas de tensiones capilares que son en tensión, digamos, se borra la flechita. Son de tensiones de tracción en el agua y la suma de estas fuerzas que estiran el agua se convierten en una compresión en el sólido. Esa compresión en el sólido es muy pequeña, pero actúa en cada uno de los granitos, o sea que es equivalente a una pequeña fuerza de afuera para adentro que está actuando y que mantiene a la pastilla, comprime a todas las pastillas muy poquitito. A medida que pasa el tiempo, tengo las dos partículas y tengo el agüita. Voy a perder un poquito más de tiempo para hacer lo que haría en la clase, que es poner el agüita azul. ¿Okay? Tengo las partículas estas con el agüita azul así. Estas fuercitas azules están en el agua, pero como la suma de las tensiones que actúan en la superficie es cero, se convierten en fuerzas que actúan en los granos. O sea, tira para adentro del grano. Bien. Eso que tengo ahí, pasa el tiempo y ahora pierdo un poquito de humedad. Cuando pierdo un poquito de humedad, el menisco se va más adentro, su curvatura es mayor, y como las fuerzas capilares son proporcionales a la curvatura, ahora las fuerzas que actúan hacia adentro son mucho mayores. Eso es lo que está achicando la muestra. El volumen que se achica es el agua que pasa a estado vapor, y la fuerza que la achica es estos meniscos. Si hubiéramos llenado los aritos estos con arena, simplemente el agua se habría metido para adentro, la partícula hubiera quedado acá y ahora tendríamos aire ahí adentro, porque el agua habría podido hacer todos estos meniscos y se podría haber metido para adentro sin deformar las pastillas, las partículas sólidas. Pero como lo que tenemos son arcillas cuyas partículas en la escala que estamos hablando tienen muchísima agua en el medio, las fuerzas exteriores producidas por los meniscos del perímetro producen una reducción masiva de volumen, y eso es lo que vemos, del volumen de la muestra, y eso es lo que estamos viendo cuando vemos que se achica. Este granito entra en contacto con el aire, con afuera y con arriba, mientras que un granito interior solamente puede interactuar con el aire por la cara superior. Quiere decir que todo el perímetro tiene más facilidad para perder agua que el interior. Llega un punto en que ya tengo la muestra chica. En este momento, con la muestra chica, tengo que lo que era el aro exterior, con esta partícula y esta partícula, que ahora hago un zoom y la pongo así grandota, y desaparezco esta, ahora el menisco está chiquitito así, y ¡pum! Se manda para adentro. ¿Qué quiere decir que se manda para adentro? Que ya no lo veo más. ¿Y qué quiere decir que no lo veo más?
que veo un cambio de color en el suelo y veo el arito blanco. Ese arito blanco que se ve ahí, porque de ahí la tierra se secó. Y ahora que tengo la tierra seca, tengo esta zona exterior más seca que la zona interior. Creo que es intuitivo para todos, vamos a estar un montón de clases discutiéndolo, pero es intuitivo para todos, que este material que ahora tengo, después de que perdió agua, es mucho más duro que antes, ¿no? El primero era una manteca blanda. Créanme que esto, si te lo tiro al pecho, casi te lastimo. Se pone muy dura cuando se seca esta cosa. Entonces, el arito exterior que cambió de color tiene una resistencia alta. El material de adentro, que todavía no pudo terminar su proceso, por eso todavía no cambió su color, quiere seguir reduciendo su volumen. Porque todavía no cambió de color, o sea, todavía tiene agua para entregar, porque va un poquito atrasado, porque a diferencia del de afuera, que podía echar agua en 3 direcciones, el de adentro solo puede echar agua para el ambiente, intercambiar agua con el ambiente unidireccionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tengo este aro exterior, que tiene mayor resistencia, y si hago un corte por acá, así, la suma de las tensiones exteriores es 0, porque es una muestra apoyada en el piso. Pero aquí tengo un aro exterior, que ya no, ahora es un diagrama de tensiones, estas son tensiones de compresión. Es un aro exterior que se está resistiendo a seguir reduciendo su volumen porque ya no quiere reducir más su volumen, ya cambió de color, y una sección interior que quiere todavía reducir su volumen, y como la suma de tensiones es 0, y estas tensiones de compresión las puede tomar el aro exterior sin romperse, esto genera pequeñas tensiones de tracción desde el interior. Las tensiones de tracción existen solamente cuando hay secado diferencial. Si yo hubiera pintado con silicona la pared esta y hubiera hecho la muestra muy cuidadosamente, podríamos haber reducido la pastilla grande sin fracturar. Pero en realidad, esta se fracturó porque la relación entre el perímetro y el área alcanzó para que eso pase. Esta muestra chica no fue suficientemente chica. Si yo vuelvo a mostrarle la foto de las arcillas expansivas que acabo de googlear, encuentran que para cada tipo de suelo, que es lo que hay en un cierto lugar, hay un tamaño en el cual se producen las fracturas, puramente relacionado con estas propiedades de resistencia y rigidez de las arcillas que van cambiando a lo largo del proceso de desecación. Miren cuánta ciencia que hay detrás, qué tan aburrido puede ser si no piensan que ustedes pueden llegar a equivocarse y pueden llegar a poner vuestra casa sobre una de estas arcillas. Acá alguna persona construyó una casa sobre estas arcillas, vino otra persona y puso estas plantas para que sea linda y las regó. Regó las plantas. Al regar las plantas le agregó agua al suelo. El suelo que tiene, un suelo si tiene estas características y le agrego agua, lo que pasaría acá, si agrego agua, esto se inflaría como esto, y acá se infla así, se hincha, se expande, para ser un poquito más técnico, y entonces vemos el patrón de fracturas que estamos viendo en el croquis de izquierda, pero esto no bajó, eso no fue lo que pasó, esto está en su lugar. Lo que pasó es que esto subió, porque le agregamos agua al suelo acá. Una arcilla expansiva. Lo que están viendo ahora no es ciencia, es tecnología, ingeniería geotécnica, esto es ciencia, mecánica de suelos. Bien, no sé si hay dudas respecto de esto o sigo al siguiente punto. Rocío Blasquez, ¿tenés alguna duda? Alejo, ¿me escuchás? Oigo. Tengo una duda, ¿por qué se le llama arcilla expansiva? El nombre arcilla expansiva viene porque la secuencia histórica fue, a la gente se le cae la casa, se le rompe así, no saben qué pasa, demandan al arquitecto, el arquitecto llama a un ingeniero que dice, mirá,
echaste agua y se hinchó, se expandió. Listo, arcillas expansivas. Si esto hubiera estado lleno en un barro muy blando y hubiera hecho la casa, cuando se seca, se hubiera caído y sería arcilla contractiva. Pero no fue lo que pasó. Le dicen arcilla expansiva a esos suelos, que vamos a ver más adelante técnicamente qué quiere decir arcilla, pero por ahora suelo fino, que aumenta su volumen cuando la pones en contacto con agua. Hay un montón vamos hasta hacer ensayos con arcillas expansivas, hay un montón de ciencia detrás, pero básicamente porque aumenta su volumen cuando la mojas, cuando le agregás agua. Voy para atrás, esta y esta están todas saturadas, o sea, todos los espacios que hay entre las partículas están llenos de agua. Aquí adentro no hay aire, pero todas tienen diferente contenido de agua. Y en función del contenido de agua, mientras más agua es más blanda, mientras menos agua es más dura, pero todas tienen todos los vacíos llenos de agua. Esto podía ser muy duro cuando hiciste la casa, pero si después te pones a regar y hiciste tu casa sobre un material como este, vas a tener fracturas como la que se ven acá. Listo, gracias. Claro. Bien. Alejo. Ahora, sí, claro. ¿Y cuál sería una solución para el caso este de la casa? Porque no te queda otra, o sea, vos el suelo ese lo tenés. Sí, bueno. Por ejemplo, en el pilar hay arcillas expansivas, pero tienen 60, 70 centímetros de espesor nomás. La gente que hace sus casitas, sus mansiones, en los countries, y las hace sobre la superficie y pone veredas, típicamente hace la fundación de la, digamos, si no lo estudian bien, hace la fundación de la casa a un metro y pico de profundidad, ahí funda las paredes o las columnas, y anda todo perfecto, no se mueve nada. Y deja este material y pone los pisos, los cerámicos, arriba de una capita de contrapiso, dejando las arcillas. ¿Qué es lo que le pasa entonces a esa gente? Un caño de agua en la cocina que pierde, se le levanta el piso de la cocina. Las veredas exteriores. Acá llueve, cae el agua, se le levanta la pared así. Un árbol. Yo tengo acá la vereda, tengo un árbol acá. Si es un árbol de hoja caduca, o sea, un árbol que toma mucha agua en primavera, se te hunda la vereda. Llueve en invierno, se te sube la vereda, no abre la puerta, raya la puerta contra el piso. Te pasa todo eso, ¿y qué hace un tipo que sabe lo que hace? Excava 80 centímetros del pilar, saca toda esta tierra, la reemplaza por un suelo cualquiera bien elegido, pero normalito, nada caro. Pone su casa arriba y no tiene ningún problema. Cuando tenés 80 centímetros, cuando tenés metros y metros y metros, es muy común, una solución muy común, hacer una platea de hormigón suficientemente robusta como para que si sube expande esto y esto queda en el aire, pues que quede. Toda la casa se moverá un poquito para arriba y para abajo, pero como cuerpo rígido, entonces tu construcción no sufre. Hay otros métodos, hay unas cuantas otras técnicas para discutir. De hecho, si vos excavás una arcilla expansiva típica, por lo menos del Gran Buenos Aires, la mezclás al 3% con cal vial, y la volvés a compactar, ese material ya no es expansivo. O sea, también se puede hasta tratar químicamente el suelo, porque la razón por la cual el material es expansivo es porque esas fuerzas electroquímicas entre partículas que mencioné son muy fuertes. Y agregando, cambiando, modificando la concentración de iones, en este caso, cuando agregas cal, agregando iones calcio, al agua que hay entre las partículas, alteras completamente el comportamiento y deja de ser expansiva. La próxima filmina tiene 2 películas. Y creo, pero no estoy seguro, que cuando ponga las películas va a haber ruido y no se va a escuchar mi voz. Voy a pasar la siguiente filmina y si no se escucha mi voz, bueno, disfrútenlo. Disfruten el silencio. Entonces, yo creo que todavía se oye. La de arriba es un problema de erosión, es un cauce de agua que erosiona un talud. ¿Se oye mi voz mientras pasa ese video? Sí, perfecto. Ok. Sí, perfecto. Ok. En la versión en vivo, la gente hace ¡oh! Se acaba de caer una enorme casa, ¿eh?
esto se pone mucho más aburrido así cuando es. Esta es más linda. Esta creo que tiene ruido. Es muy probable que esto se calle. Esto dura un par de minutos y es el proceso segundo el cual este túnel se ve colapsado y se cae porque todo esto de arriba cae. Y todo esto cae por un problema de que se rompe el suelo arriba del túnel. Pero no es culpa del túnel. Voy. ¿Se oye mi voz? Fantástico, gracias. Fantástico, gracias. Entonces, ustedes pueden ver, no sé si también se va a ver el láser. Ojalá sí, pero fantástico, ok. Ustedes pueden ver que cae poquitito de tierra. Cuando uno ve que cae tierrita a esta velocidad, la cosa ya está muerta. El bicho ya está muerto y no te acerques con el estetoscopio a comprobarlo porque eso ya no para. La desestabilización de un pequeño espesor de suelo superficial, desconfina, le cambia las tensiones al material que está atrás, abre nuevas fracturas y desestabiliza el suelo que está atrás. Así que mantener en su lugar a todo ese cerro se logra si logras mantener en su lugar al primer metro, porque el primer metro se encarga de mantener en su lugar a lo que hay atrás. Y si fallaste en mantener en su lugar al primer metro, y eso se ve porque esto que estaba protegido con una capita de hormigón acá no está derramando, entonces te pasa lo que están viendo ahora. Y noten que una vez que cayó la primera parte, ahora se va hasta acá arriba la falla. Y una vez que esta cosa termina, esta forma, mañana cuando las plantitas empiezan a crecer, esta forma es la de la mayoría de los cerros con los que ustedes han caminado. Es esta superficie más o menos planas que van subiendo, bueno, son el resultado de derrumbes por procesos geológicos. Nunca van a ver en la vida de la naturaleza estos escalones así, como eso está hecho por el hombre. Esta geometría que quedó es una geometría mucho más natural, es como estaba el suelo antes que viniera el hombre a molestarlo. Y pregúntense qué hacemos con el túnel, ¿no? Y sobre todo si hay gente dentro del túnel. Bueno, ese es un problema que habrá que resolver. Voy a mostrar rápidamente, para poder terminar la clase en 2 horas, otros problemas. Este es otro problema de estabilidad de taludes, en los cuales, por ejemplo, porque llovió, o porque hubo un terremoto, o simplemente porque alguien escapó al pie o cualquier cosa por el estilo, se nos vino todo esto y nos tapó esta autopista. Imagínense que esta autopista que está sobre pilotes, esta cosa seguro, aunque no se la ve, seguro que se llevó puesto todas las columnas, pilotos de la autopista. Si vos sacás esta tierra, no esperen encontrar la cinta en su lugar, ¿no? Porque ¿cuánto pesará esto? A ver, esto es un edificio. Esto probablemente mida, qué sé yo, 15 metros. De manera que esto medirá, digamos, pongámosle 150 metros por 50. ¿Por qué me complico? 200 por 50 son 10.000. Por 20 de espesor, 100.000, 200.000 metros cúbicos. A 2 toneladas por metro cúbico, 400.000 toneladas. Una columna de estas probablemente resista 400 toneladas. De manera que la carga sobre estas columnas pudo haber sido del orden de 100 a 1000 veces la carga que resiste la columna. Así que si van a excavar, no lo hagan esperando encontrar las columnas abajo. Nunca miré la foto con mucho detalle, pero ¿qué es esto que se ve acá para afuera? ¿Qué es esto? Pero que si ustedes hacen un zoom, quizás están viendo un tablero y un pedazo de columna. Está algo así, es bastante probable que sea lo que puedan ver. Y es probable que todo esto medio gris que se ve acá es lo que alguna vez fue la autopista que pasaba. Hagan el zoom y van a verlo. Bueno, esto es la estabilidad de un talud natural. Esto también se las mostré en la clase de introducción de la ingeniería. Es el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Y lo lindo de este dibujo son estos 6 escalones desde la calle para bajar al edificio. Cuando este edificio se construyó a principios del siglo XX, estos 6 escalones subían al edificio. El edificio se asentó más de 2 metros a lo largo de un siglo. Acá tenemos otro ejemplo histórico muy conocido, el de la Torre de Pisa, que está inclinada, y está inclinada porque este lado se asentó mucho y este se asentó mucho más. Esta es mi mujer y mi hijo en el 2005 cuando fuimos a visitar la Torre de Pisa. Este muchacho hoy tiene su primera clase en el Nacional de Buenos Aires, que como la Universidad de Buenos Aires decidió empezar las clases virtualmente el 13
Abril, así que está en el aula de al lado, pero él está escuchando una clase, creo que de filosofía. Otro ejemplo, los suelos colapsables. Estos son muy populares, bueno, no son populares porque nadie los quiere, pero son muy comunes en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Estos, que generan estas fallas que son muy parecidas a las de las arcillas expansivas, son en realidad suelos formados por partículas tamaño limo, que todavía tienen formas más o menos redondeadas, en una estructura muy suelta, depositada por el viento, y que tienen sales solubles que sueldan los contactos estos. Con lo que queda una estructura casi de como una piedra pómez, pero soluble. Soluble en los contactos. Entonces, cuando este suelo, que tiene una estructura muy abierta, se lo inunda con agua, estos contactos de sales solubles se disuelven y estas partículas caen a una posición más estable, con lo que se produce un hundimiento del terreno. En las arcillas expansivas era el borde que subía. En los suelos colapsales es esto que baja. La pinta del modo de falla parece igual, pero en el suelo colapsables es el medio que baja, mientras que en las arcillas expansivas es el perímetro que sube. Después los suelos blandos. Esta es una linda, creo que todos los docentes de geotecnia usamos la misma, creo que es una linda explicación de una linda foto mostrando el problema de las fundaciones en suelos blandos. Lo que está dibujado abajo, lo que está en la foto de abajo, es el silo de Trascosna en 1913, fue cuando falló, habrá sido construido los pocos años anteriores a ese. Y acá está, que fue construido, terminado con todo este lindo edificio arriba, probablemente de acero y madera o algo por el estilo, con esta torre que era para, obviamente, alimentar los silos, probablemente con grano. Y entonces se pudo construir y el suelo soportó el peso de este silo sin ningún problema, hasta la finalización de su construcción y su inauguración. ¿Por qué se pudo construir? Porque la construcción de un silo de hormigón del año 1910 es un proceso que puede llevar un par de años. Si uno aplica en el suelo blando que hay abajo las cargas de peso del silo durante 2 años, le da tiempo al agua que está entre los granos a escapar. Los granos se mueven entre sí. La estructura se hace cada vez más densa. El material, cuando es más denso, es cada vez más resistente. Así que yo podía tener, antes de construir el silo, una estructura muy suelta, pero bajo el peso del silo, ahora la estructura se pone más compacta, justito lo compacta que tiene que ser para soportar el peso del silo vacío. Y ahora viene el barco con soja, imaginemos, y cargamos la soja, y en vez de hacerlo en 2 años, cargamos la soja en 6 horas, o 12 horas, o en 2 días. Muy, muy rápidamente. Al hacer una maniobra tan rápida, el agua, que es viscosa, no tiene tiempo de escapar de entre el espacio poral del suelo que tiene abajo. Así que si ahora miro esta agua y un granito y otro granito querían acercarse entre sí bajo el peso adicional del grano, el agua en el medio no tiene tiempo de escapar porque los poros son muy pequeños, o sea, eso significa que la permeabilidad, ese es el nombre que vamos a usar, es muy reducida, y entonces el agua esta aumenta su presión. Si yo idealizo estos 2 granos ahora y los reemplazo por esto, donde tengo 2 bloquecitos que se van a desplazar uno respecto del otro, la fuerza que resiste a que estos 2 bloquecitos se desplacen es la fricción acá. Y esa fricción acá es igual a la fuerza normal entre los granos multiplicada por el coeficiente de fricción que sea que tengamos. Pero si ahora yo acá pongo en el medio presión del agua, entonces la presión de agua mantiene estos 2 bloquecitos separados, la fuerza normal, que debería ser grande, la que queda pasando a través del contacto sólido con sólido es muy pequeña, la resistencia es muy pequeña, y si la resistencia es muy pequeña, entonces
el material falla. Y eso fue lo que pasó. Acá esto falló, todo lo que estaba acá arriba cayó aquí, y cayó aquí porque el material, el suelo fue cargado muy rápidamente. Cargué muy rápido el silo, levantaron las presiones en el agua, las presiones en el agua que levantaron aquí redujeron la resistencia al corte del material, no redujeron, hicieron que no aumente a tiempo. La resistencia al corte quedó tan baja como era aquí, suficiente para sostener el silo vacío, pero no suficiente para sostener el silo lleno. ¿Qué podríamos haber hecho para que no se caiga? Para que todo esto no caiga aquí y toda esta montaña de tierra que estaba abajo del silo no fuera a parar al costado. Bueno, si hubiéramos puesto el grano despacito, digamos 1 metro por semana, le habríamos dado el tiempo al agua aquí a que alivie su presión. El agua va a estar siempre, no va a quedar seco, pero la presión del agua entre los grados del suelo se habría reducido, y si la presión del agua entre los grados del suelo se reduce, las fuerzas entre contactos aumenta, y si aumenta las fuerzas entre contacto, aumenta la resistencia al corte y el silo estaría en su lugar. Pasemos a el otro ejemplo, el ejemplo de los túneles, que es lindo porque es el caso en el que las trayectorias de tensiones típicas que hay en el terreno, la tensión en el terreno antes de hacer un túnel, estas son las tensiones verticales porque esta es la dirección de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, la tensión principal mayor es en dirección vertical. Pero claro, cuando hago un túnel y dejo aire, la tensión que iba a venir por acá no puede. Entonces no le queda más remedio que doblar. ¿Por dónde dobla? Primera manera de pensar la cosa del siglo XIX es que el desvío de tensiones está ocurriendo por la cáscara de hormigón. Eso es falso. La cáscara de hormigón esta tiene solo 10 centímetros de espesor y tiene 10 metros de tierra encima. Si hicieran la cuenta, verían que no hay ninguna manera que una cáscara de 10 centímetros de espesor sea capaz de tomar las cargas correspondientes a 10 metros de tierra encima. Lo que ocurre es que el suelo es capaz de desviar las tensiones porque tiene el mismo resistencia y rigidez, siempre y cuando la superficie tenga un poquito de fuerza para que ese poquito de fuerza mantenga al primer metro de suelo sostenido. Si el primer metro de suelo está sostenido, el segundo está sostenido y por allí pueden pasar las tensiones bien. El diseño de un túnel es agregar el mínimo sostenimiento que el terreno necesita para que él se pueda sostener a sí mismo. Este es otro ejemplo de aplicación de ingeniería geotécnica, presas de materiales sueltos. En esta que estamos mostrando acá, estamos hablando de una presa, me parece que no puedo usar azul, con fondo azul y agua azul. Volvamos al colorado. Esta es una presa que tiene esta sección transversal y en esta cara superior, la que está en contacto con el agua, tiene una pantalla de hormigón. La pantalla de hormigón tiene 30-40 centímetros de espesor. No tiene ninguna función estructural, pero es impermeable. Entonces el agua, cuando carga sobre esta pantalla, hace fuerza contra la pantalla que está apoyada en el triángulo de tierra, el triángulo de enrocado que constituye la presa. Entonces el hormigón no está sometido a flexiones importantes. El hormigón hace lo mismo que haría una lona, impide que el agua entre al triángulo que conforma la presa, de manera que lo que aquí es presión de agua se convierte por el efecto de esta placa en presión actuante sobre el suelo que conforma la presa y eso mantiene la presa ahí en su lugar. Esta es la presa de los Caracoles de San Juan. Otra aplicación, rajos mineros. Esta es la excavación del Bajo La Lumbrera en Catamarca. Esto es una perforadora que tiene 20 metros de altura, creo que esa es otra. Aquí creo que hay uno de estos enormes camiones fuera de ruta. Esta cosa tiene, no sé si 200 o más de 200 metros de profundidad, no me acuerdo cuánto mide, o 400, la verdad que no sé, el número enorme. Pero digamos, en una de estas cosas vos cortás alguno de los cerros cualquiera de Tandil o de Sierra de la Ventada, lo metés acá como un cucurucho y lo metés hasta adentro, no sobresale nada. Es una gigantesca excavación y una de las obras más grandes de la ingeniería geotécnica son las excavaciones a cielo abierto para minería. Otra aplicación de nuestra ciencia,
las excavaciones a cielo abierto en obras civiles. De estas van a haber muchas en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, porque cuando a medida que el costo de la tierra crece, uno necesita hacer más subsuelos para poner cocheras o cosas allá abajo enterradas que, bueno, amorticen el costo del edificio que va arriba. Y aquí tiene una excavación en Santiago de Chile, esta tiene 32 o 33, no me acuerdo, 31 metros de profundidad, una cosa por el estilo, fue hace 11 años ya. Bueno, entonces, esta excavación tiene 30 y algo de metros de profundidad, lo puede ver por el tamaño de los equipos que están en el fondo. ¿Y por qué se sostiene una gigantesca excavación de 30 y algo de metros de profundidad? Se sostiene porque hemos puesto acá unos palitos. Esto está puesto con esta tecnología. Unos palitos que son de hormigón, que no sostienen nada, pero que nos sirven para atar un cable como el cable de ascensor, cable de pretensado, que forma un anclaje, y entonces hacemos una perforación en el terreno, en la perforación ponemos un cable y llenamos con pasta de cemento, y acá atrás, a la pasta de cemento con una manguerita le damos presión, de manera que se forma un bulbo, pasta de cemento con agua, y el cable queda adherido al bulbo, de manera que cuando toda esta parte de la tierra quiere caerse, queda sostenida por la fuerza que hace este anclaje. Con una excavación de más de 30 metros de profundidad, un anclaje no es suficiente, esta tiene 6. Podrían ser más, podrían ser menos. Todo eso vamos a tratar de identificarlo en la imagen. Entonces acá tengo esto, hay como un palito que sale para adelante, es el cable. Esto que está aquí, esta columna de hormigón, fue hecha a mano, se hizo con la excavación por acá arriba, o sea, sin excavación, se hizo un pozo hasta esta profundidad, bajando una persona que con balde y pala hizo aquí el pozo, después se llenó de hormigón. ¿Y por qué no lo hicieron hasta abajo de todo? Bueno, porque nadie se animó a hacer una excavación a balde y pala hasta acá abajo. Se animaron hasta acá. Entonces, hicieron la excavación hasta acá, llenaron de hormigón. Después, a medida que venía bajando la construcción, y cuando iba más o menos por acá, se pusieron todos estos anclajes. Largos, porque cuando lleguemos más abajo los vamos a necesitar largos. Cuando se llegó hasta acá, se pusieron estos anclajes. Cuando se llegó hasta acá, hasta la cabeza de la segunda fila, se paró, y acá otra vez bajó la gente que hizo esta perforación, se llenaron de hormigón y siguió el proceso, y por eso hay varias filas, una acá, una acá, una acá, una acá, creo que hay otro por acá arriba. Acá se ven de costado los cablecitos que salen, esos son una excavación anclada. Una pregunta. Si vos pones anclajes, ¿no estás invadiendo el terreno de al lado? Absolutamente. ¿Sí? ¿Y si el de al lado después quiere hacer un edificio como el tuyo? Tiene que cortar tus anclajes. Pero la diferencia es que él no tiene que poner anclajes porque vos ya le sacaste la tierra que le iba a empujar. Y no le cobras nada. No le cobras nada. Está bien. Es decir, no te cobro. No, o sea, no te voy a pagar nada por poner fierros dentro de tu lote. Te los dejo ahí. Cuando vayas a hacer tu obra, no te voy a cobrar nada porque vos te salvaste de tener que sostener mi tierra porque yo ya no tengo tierra. Ese es el argumento. Fue muy recientemente que la Ciudad de Buenos Aires publicó una ley que autoriza la invasión del terreno temporaria, la invasión temporaria del terreno del vecino para poner anclajes. ¿Qué crisis temporaria? Que haces una estructura temporaria que es el anclaje. Después no lo sacás, porque tratar de sacar ese anclaje de ahí adentro sería muy dañino para el vecino y para vos. Pero sí tenés que descargarlo. Si el anclaje quedó acá, en esta posición, es un cable de acero pretensado con un gato hidráulico. Vos así ejercés una carga de 70, 80 toneladas a propósito para apretar esta columna contra la pared de tierra. Y vos no podés dejar esa carga puesta. Después venís acá tus losas y dejás esa carga puesta. Cuando el vecino viene y con la retroexcavadora toca un anclaje que hace 10 años está enterrado oxidándose y tiene 80 toneladas, se corta el cable y el cable va a hacer un golpe de víbora y va a cortar 1, 2 o 3 cabezas, la que estén a la distancia correcta. O sea, corta lo que pase.
De manera que el riesgo es enorme si vos dejás un anclaje tesado. Cuando venís subiendo con tus losas, le vas sacando la carga al anclaje. Claro, podés hacerlo sin que se caiga nada, porque una vez que vos terminaste, construiste acá tu fundación y venís con tus columnas para arriba y ya construiste acá la losa de tu edificio, por ejemplo acá, esta losa ya sostiene todos estos palitos. Ya podés tranquilamente sacar ese anclaje de ese nivel. Todavía, por favor, no saques este de arriba. Cuando estás por la mitad, no vengas a sacar anclajes de acá arriba, pues se te cae todo. Pero cuando tengas la losa por acá, sí, podés sacar los anclajes. Sacar los anclajes no, sacar la carga de los anclajes. Cortar la cabecita del cable para que el anclaje quede sin tensión. Pero sí, se hacen anclajes. Ahora es muy común. De hecho, es el método preferido para hacer excavaciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Más consultas? ¿Puedo seguir? Bien. Vamos a repasar algunos conceptos previos. Conceptos. Tensión versus resistencia, el criterio de Morculón y el principio de Arquímedes. Con eso vamos a terminar este módulo, así tienen los 10 minutos de descanso que necesitan para todo el mundo ir a hacerse un té o cualquier cosa por el estilo. Por favor, no cerveza, no alcohol. Vienen 2 horas más de clase, más intensa que estas, así que Coca-Cola no hay problema. Mate, como estoy haciendo yo. Tensión y resistencia. Acá necesitamos un pizarrón. Un bloque de 10 kilos está apoyado en un plano horizontal. La interfaz tiene un coeficiente de fricción de 0,3. ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuánto es la resistencia? No sé usar el pizarrón blanco y mirarles la lista de gente que me permita, como es, preguntarles a ustedes. Así que voy a ver cómo sale. Les deseo suerte. Entonces, en mi pizarrón blanco tengo una superficie horizontal. En esa superficie horizontal pongo un bloque que creo que pesaba 10 kilos, no me acuerdo, 10 kilos creo. Y el coeficiente K de fricción mu igual 0,3. El peso del bloque es 10 kilos. ¿Cuánto es la tensión de corte? Tau, que está actuando aquí. Entonces yo hago así. Y se lo pregunto a Agustín Croci. Agustín Croci, antes de contestar, ¿viste el video? Hola. Hola. Sí, vi el video. Ok, no contestes. No es trampa, si viste el video ya sabes la respuesta. Así que, Francisco Correa, ¿viste el video? Hola. Hola. ¿Viste el video? Te pierdo, Francisco. Parece haber fallado algo. Correa, sí lo vi. Bueno, pero conectate. Quiero preguntarte igual. O sea, me doy cuenta rápidamente que decir vi el video ha dejado de funcionar en cuanto dije no contestes. O sea, usted tiene que comprender que con 30 años de docencia hay cosas que uno aprende. Así que, aunque lo hayas visto, vamos a dibujar juntos y me decís cuánto es la tensión de corte actuando acá. En realidad lo que necesito es que cada uno de ustedes piense. Y todos los que crean que hay una tensión de corte actuando ahí, reflexionen. Tengo un peso y tengo un coeficiente de fricción. Futuro ingeniero Correa, ¿cuánto es la tensión de corte actuando ahí? Disculpa, Alejo escribió por el chat que no le anda el micrófono. Bueno, hablamos entonces, para que tengas más cuidado la próxima vez. ¿Cuánto es la tensión de corte? 0. 0. ¿Cuánto es la resistencia al corte? Como por el peso, o sea, por lo normal, pero es igual. Perfecto. Y esto nos introduce algo que yo no sé si ustedes estudiaron o no. En cualquier sistema, vamos a hablar de la capacidad del sistema como la resistencia máxima, el caudal máximo,
la temperatura máxima, lo que quieras, el máximo. Y vamos a hablar de demanda como lo que le voy a aplicar, la carga aplicada. Entonces, si yo tengo esto que dibujo acá arriba es un pórtico, y tengo este pórtico, y acá pongo una carga P, y esa carga P produce la falla del pórtico, o porque se rompe la viga, o porque se rompe una columna, o porque se hunde una de las bases, la capacidad es la carga P que produce eso. Y la demanda es la máxima carga P que razonablemente puedo considerar que va a ocurrir. Y por lo menos tradicionalmente, y estamos tratando de ir abandonándolo, pero tradicionalmente se habla de factor de seguridad como el cociente entre la capacidad y la demanda, ojalá que en las mismas unidades para que el factor de seguridad sea adimensional. Ese cociente siempre es una cosa que si estamos haciendo algo que no se tiene que romper, tiene que ser mayor que 1. O sea, la capacidad tiene que ser más que la demanda. Efectivamente, en un bloque que está en un plano horizontal, no hay ninguna fuerza horizontal actuante, dividida por el área no hay ninguna tensión de corte, pero sí hay resistencia. Hay una capacidad. 10 por 0,3 es la máxima tensión de corte, la máxima fuerza de corte, porque esto es en kilos. 10 por 0,33 es la fuerza máxima que el material, que el bloque resiste antes de moverse. ¿Pero qué fuerza tiene? 0. ¿Cuánto es el coeficiente de seguridad? Bueno, infinito, 3 sobre 0. Pero ahora vamos a inclinar al bloque. Entonces, inclinamos al bloque. Ahí está inclinado un ángulo beta. Este es el bloquecito. El peso sigue yendo para abajo. La normal esta es igual a este ángulo, que es beta. Y entonces, en este bloquecito, así como está inclinado, las fuerzas en juego son la fuerza normal. La normal es W coseno de beta. La fuerza tangencial o que corta en el contacto, T, es W seno de beta. Si conozco la fuerza normal, conozco cuánto es la capacidad, que es igual a N por el coeficiente mu. De manera que si quisiera calcular el factor de seguridad de esto, el factor de seguridad es la capacidad mu por N dividido la demanda, la fuerza, T. Y como N es W coseno de beta y T es W seno de beta, esto, el factor de seguridad, te queda mu sobre tangente de beta. Este es factor de seguridad. Necesito borrar cosas para que quede factor de seguridad. Ok. ¿Hay tensión de corte? Claro. La tensión de corte es igual a la fuerza T dividido el área de contacto. ¿Hay tensión normal? Por supuesto. N sobre el área de contacto. ¿Hay resistencia al corte? Sí. N por mu sobre el área de contacto. ¿Hay factor de seguridad? Mu sobre tangente de beta. Cuando yo incline el plano hasta que la tangente de beta sea igual a mu, esto va a empezar a moverse. Entonces, podemos caracterizar al coeficiente de fricción mu como la tangente de un ángulo. ¿Qué ángulo? La tangente del ángulo que tengo que inclinar este plano, o de otra manera, mu es la tangente de lo que vamos a llamar un ángulo de fricción, y usamos la letra phi. Entonces, entre dos bloques tenemos una fuerza normal y una fuerza T de corte, y en el momento de la falla, T, antes no, pero en el momento de la falla, T es igual a N por mu. Pero eso lo vamos a expresar como, en vez de mu coeficiente de fricción, la tangente de phi, ángulo de fricción. Y eso es esta, ¿no? Si esto es tau, que es igual a T sobre A, y esto es sigma, que es N sobre A, phi es la inclinación de esta línea que está acá. Y esta línea nos da todos los puntos en los que hay falla. Si conozco el valor de sigma, este es el tau que produce la falla. ¿Este punto es posible? Definitivamente. Porque si la tensión tau de corte es menor que la tensión normal por la tangente de phi, quiere decir que la tensión de corte es menor que la resistencia del corte, y estoy bien. En este punto, la tensión de corte es esta, y la resistencia al corte
S por shear en inglés, corte de inglés, es esa. Así que hay un factor de seguridad que es la resistencia o capacidad sobre la tensión o demanda. En este punto, capacidad y demanda son iguales o factor de seguridad es igual a 1. Ahora, ¿para qué necesito esto? Para meterme en los granitos del suelo y vamos a interpretar el comportamiento del conjunto de partículas con las herramientas de la mecánica del continuo, haciendo esta analogía e imaginando que cuando producimos el corte entre, digamos, en una superficie cualquiera dentro de la masa del suelo, estamos como si estuviéramos moviendo dos bloques, y entonces hablamos también de phi como el ángulo de fricción y le agregamos la palabra interna. Phi, el ángulo de fricción interna que usamos en esta fórmula de la mecánica del continuo, o sea, no contando grano por grano, sino el promedio, para representar la resistencia de los suelos. Ustedes vieron esto en estabilidad 2 o resistencia de materiales y hablaron del criterio de Moore-Coulomb, que les recuerdo. El criterio de Moore-Coulomb decía que resistencia corte S es sigma n por tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción, y ahora le decimos ángulo de fricción interna. El problema de escribirlo así es que para hacer cualquier cuenta real, práctica de ingeniería, nos vemos obligados a medir saber en qué plano va a fallar el suelo y medir la tensión normal y tensión de corte actuante en ese plano, y eso es muy engorroso. Vamos a convertir a esta fórmula en una fórmula en términos de tensiones principales, que las tenemos acá y acá, porque una fórmula en términos de tensiones principales se mete en una computadora cualquiera, en una calculadora, y se usa como cualquier otro criterio de fluencia o criterio de rotura. Esto es fácil. Como todo esto es homotético, o sea, esto puede ser 1 kilopascal, 100 megapascales o cualquier cosa, que la forma es siempre la misma, me simplifico la vida y llamo 1 al centro del círculo. Si el centro del círculo es 1, el radio del círculo es seno de phi, con lo que sigma 1 es 1 más seno de phi y sigma 3 es 1 menos seno de phi. Por supuesto, esto es 1. Pero si yo hago el cociente entre sigma 1 y sigma 3, sigma 1 sobre sigma 3, 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi vale para cualquier valor de sigma 3 y sigma 1. Y este cociente, 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi, que vamos a llamar n sub phi, es la relación entre tensión principal menor y mayor que produce la rotura en este material. Así que en los materiales friccionales que obedecen al criterio de Moore-Coulomb, tenemos un criterio de rotura en términos de tensiones principales, que es exactamente lo mismo. Esto y esto tienen la misma información, pero este se puede usar sin estar determinando cuál es la posición y orientación del plano de análisis o de potencial deslizamiento. En los suelos cementados y en las rocas ocurre que sin ninguna tensión vertical, sigma 3 o sin ninguna tensión menor, todavía existe una resistencia. Entonces, voy a tratar de dibujar esto para que se entienda. Supongamos que tengo arena y pongo un cilindro de arena seca así y lo sostengo con algún medio, por ejemplo, con las manos, adentro de una lata. Está dentro de una lata que está acá. Y ahora yo saco la lata. En cuanto saco la lata, ¿qué va a pasar con la arena? Se va a derrumbar con esta fórmula, con esta forma, no fórmula. Y esta fórmula y este ángulo, ¿cuánto va a ser? No es milagro, va a ser phi. Perfecto. Así queda una lata de arena cuando la saca. Pueden probar en sus casas, no tienen arena, con arroz o lentejas da igual. Ahora, si yo tomo una lata y la lleno con alguna roca adentro, y saco la lata y dibujo, y va a quedar igual la roca, no se va a caer. Porque la roca o los suelos cementados tienen una resistencia que no depende de que algo le esté aplicando una tensión principal. Esa resistencia es la resistencia a compresión simple, por ejemplo, en las probetas de hormigón, y cuando existe, nos obliga a caracterizarla agregando una ordenada al origen al criterio de Moore-Coulomb. Entonces ahora la resistencia al corte es igual a una ordenada al origen más sigma tangente de phi. Y eso se traduce en tensiones principales como sigma 1 igual a sigma 3 por n de phi más 12 raíz de phi. Es también una construcción gráfica muy simple.
¿Cuánto es la resistencia a la compresión simple de esto que tenemos en la pantalla en este momento? Bueno, círculo que tiene sigma 3 igual 0, tiene sigma de compresión simple acá. O sea, yo tomo una probeta, no le pongo ninguna tensión horizontal, nada. Y aplico una carga acá hasta que se rompe, se fractura. En el momento que se fractura, esto es sigma 1 en la falla y sigma 3 es 0. Entonces, tocó la superficie de fluencia con sigma 3 igual 0 acá, y sigma sub c es la resistencia a la compresión simple. ¿Y cuánto da? Si sigma 3 es 0, la resistencia a la compresión simple es 2c raíz de L phi. También depende de phi, claramente, porque si yo tuviera, o sea, puedo tener la misma resistencia a compresión simple con cualquier combinación de 6 phi que sea tangente a este círculo. Este es el primer concepto. El segundo, primero tensión versus resistencia, después criterio de Mohr-Coulomb, ahora vamos a hablar del principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja? Ya sé que lo sabía. Ok, primero, esta agüita de acá subió hasta acá y lo que subió es exactamente el volumen de la piedrita, si despreciamos el volumen del hilito que le sostiene colgando. Primera parte. Y la segunda parte, el peso de esta cosa afuera y debajo del agua son diferentes y la diferencia es igual al peso entero del agua por el volumen de esta piedrita. Trivial adentro de la probeta. Y no fue hasta que no se entendió esto que pasa en los suelos reales que no nació la mecánica de suelos. La aplicación del principio de Arquímedes en los suelos reales fue lo que pasó cuando nació la mecánica de suelos en 1934. Tengo esta manera de explicarlo. Acá tengo estos muchachos que están jugando en un pelotero y estas pelotitas son muy livianas entre sí. Entonces, este muchacho saltó, cayó, desplazó muchas pelotitas hacia los costados y terminó apoyado sobre otras tantas pelotitas que hay debajo de él. Y todo eso pasó porque las pelotitas están llenas de aire. Si yo reemplazo todas estas pelotitas por bolas de billar macizas, o sea, duras, o bolas de bowling más grandes, y el chico salta, sangra. Básicamente golpea contra las pelotas que no se mueven nada y sangra. Si yo lleno esto con pelotas macizas y lo lleno de agua, todas las pelotas quedan contra el fondo, el chico salta y cuando pega contra las pelotas se lastima, pero menos, porque las pelotitas se van a desplazar más entre sí que si estuvieran afuera del agua, porque lo que las mantiene unidas, que es su peso, es menos porque están pesando sumergidas. Y si lleno de agua este pelotero con estas pelotas que son llenas de aire, las pelotas flotan. Y si este chico salta, al pasar va a encontrar cero resistencia. Las pelotas van a ser transparentes, no van a existir y va a caer en el agua como si fuera una pileta de natación. Y eso lo podemos explorar bastante simplemente. Yo tengo bolita 1, tengo bolita 2, tengo bolita 3, y la bolita de abajo, y la bolita de abajo. La fuerza entre estas dos es el peso de la bolita proyectada en esa dirección. La bolita que está en el medio está equilibrada con esas fuerzas de contacto. Y esta fuerza normal que está acá, le pongo la N, multiplicada por el coeficiente de fricción acá, es lo que resiste cuando el chico salta. Si esta cosa es una bola de billar maciza, esta fuerza N es grande y el chico se lastima. Si esta cosa es una cosa hueca, esta fuerza N es pequeñísima y el peso del chico que salta desplaza todas las bolitas entre sí. Y, aunque fuera de billar, si está sumergida, entonces todo el espacio está con agua con presión y el peso que cuenta para ver cuánto es la fuerza N entre contactos es el peso sumergido de cada una de estas bolitas. Y si la bolita tuviera aire adentro, simplemente flota. Y si flota y la otra flota y la otra flota, no hay ninguna fuerza de contacto entre ellas y el chico salta, pasa entre las pelotas sin notar que existen y se zambulle del agua.
Bien, última filmina, que es entonces, después de 2 horas de hablar de ellos, este asunto del suelo. El suelo es un medio poroso. Es un medio poroso, o sea, es un sólido con poros, y los poros pueden estar interconectados o aislados. En mecánica de suelos solo vamos a hablar de poros interconectados. Que un poro es interconectado quiere decir que el fluido puede circular por entre los poros. Y eso significa que si quiero comprender por qué las cosas se portan así, como se portan en este pelotero, tengo que estudiar por separado cómo se portan las bolitas y sus fuerzas en contacto, y cómo se porta el agua y su flujo. ¿Qué otros suelos medios porosos hay además de los suelos? Bueno, las rocas, el hormigón. Las maderas, las plantas, los huesos, nosotros mismos somos medios porosos, y también los polvos industriales, los granos. El transporte de grano de silo a silo, todo eso es mecánica del sólido de medios porosos y tiene mucha afinidad con la mecánica de suelos. ¿Y qué es lo que caracteriza a los medios porosos? Siempre hay 2 fases, sólida y fluida, que comparten un mismo espacio. La parte sólida siempre es suelo y podría ser hielo si tenemos agua en estado sólido. La parte fluida siempre es agua, que podría incluir aire o dióxido de carbono o hidrocarburos. ¿Por qué hidrocarburos? No, es otro fluido que no es el agua, que no se mezcla con el agua, y aunque no es un gas, es un líquido, está también, pero puede estar presente. Entonces, cuando hablamos de un medio poroso y de un suelo, estamos hablando de un sólido multifase. Y eso es lo que hace esta cosa única. Para comprender el comportamiento mecánico de un cubo, de un material hecho así, hay que estudiar por separado el estado de tensiones de la fase sólida del estado de tensiones de la fase fluida, y eso es lo que vamos a hacer en una clase o 2. Última filmina, muchachos. Es un gran momento para hacer consultas antes que los deje ir al recreo, porque son las 5 menos 5. No sé si todavía estás por ahí, Ernesto. Sí, acá estoy. ¿Qué tal fue el flujo? ¿Cómo lo ves, el flujo de información? ¿Es demasiado rápido? ¿Cómo se vive así virtualmente? No, se ve bien. Lo que pasa que es lo que pasa en esta clase. Se introducen un montón de conceptos que todavía no. Es una introducción, o sea, es como introducir el tema, nada más. A ver, no estamos esperando que aprendan todo esto que dijo Alejo, es para introducir en la problemática, ¿no? Después este es el tráiler de la película, básicamente. Claro. Bueno, muchachos, cosas que fallaron hoy. A la mitad de la gente que le pregunté lo contestó. Seguramente, pero seguramente porque aparte está escrito en los chats. Hay un montón de problemas de micrófono. Para poder participar es indispensable que logren que funcione el micrófono. Es fácil, van a cualquier shopping y compran un micrófono. No sé cómo lo van a resolver, pero logren que funcione el micrófono, por favor. Después, esta es una clase que es un trailer, o sea que es más fácil hablar, más fácil que lo común sin estar preguntando. Es indispensable que nosotros cada 2, 5, 10, 15 minutos paremos y preguntemos, Julieta, ¿cómo va? ¿Cómo se entiende? Quiero estar seguro que todos sienten que en cualquier momento viene la pregunta y quiero que todos tengan micrófono porque quiero que todos estén escuchando la clase. No hay ninguna manera de comprobar que no tienen abierto el League of Legends en otra pantalla. Tengo que confiar en ustedes, pero una de las cosas elementales para que la clase tenga éxito es que participen, que hagan preguntas, si no, es muy difícil el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Esto queda grabado, pero el objetivo no es que lo aprendan después, el objetivo es que lo aprendan ahora, y para eso necesitamos que participen. Bueno, vamos a aprender todos juntos cómo se hace eso. Veremos cómo evoluciona en las próximas clases.